Buen día a todos, buenas tardes. Vamos a ver hoy este webinar sobre consultoría y servicios en ingeniería con SolidWorks Simulation, basado principalmente en la resolución de casos reales y ahí puse en forma eficiente. Después vamos a entender un poquito mejor qué es esto de forma eficiente. Mi nombre es José Manuel Pereira, soy gerente técnico para SolidWorks, para lo que es Latinoamérica, trabajando especialmente todo lo que es simulation. Entonces, en este webinar vamos a ver consultoría en ingeniería. La idea aquí, en general cuando hablamos de una herramienta de simulación, muchas veces nos concentramos en la resolución de casos particulares o del uso de la herramienta. Acá hoy vamos a ver muchos casos porque la idea es mostrar cómo se puede aplicar una herramienta de simulación de una forma eficiente. Y cuando digo forma eficiente, el primer concepto que tenemos que contemplar es flexibilidad. Es decir, necesitamos integrar diferentes áreas de una forma ágil. ¿Qué significa integrar diferentes áreas? Por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista del software, tendríamos que decir una herramienta de simulación se tendría que integrar con una herramienta CAD. Aparte, tendría que poder resolver problemas estructurales, problemas fluidodinámicos, problemas de inyección plástica, por decir algunos temas. Si ahora lo miramos de las áreas de ingeniería, bueno, las distintas áreas de la ingeniería, oil and gas, metalmecánica, maquinaria pesada, ¿sí? Son algunas de las industrias que vamos a ver. Otro punto que me interesaría repasar aquí es la robustez. La herramienta que tengo que usar debe contar con todas las soluciones necesarias. Entonces ahí es una descripción más alfabética de los módulos que vamos a ver. Vamos a ver desde lo más básico del análisis, ¿sí? Resolviendo casos de esfuerzos y de deformaciones, hasta análisis de optimización. Por favor, si alguien tiene algún ítem, me gustaría que, después que marque esta lista, me gustaría que lo ponga, ¿sí? En el panel de cuestiones. Intuitivo. Cuando digo intuitivo es que la curva de aprendizaje sea corta. Los que trabajamos con herramientas de simulación hace, podemos decirlo, más de 10 años, y sabemos, entendemos y sufrimos lo que eran las herramientas, entender una herramienta, ¿sí? Sentarse durante semanas para tratar de entenderla. Ahí lo que es importante es que el software sea intuitivo. ¿Qué significa intuitivo? Que la interfaz de usuario se focalice en el análisis y no en cómo hacer los seteos o las configuraciones. Integrado a otras tecnologías CAD, eléctrica, de producción, etc. Bueno, esto en definitiva se complementa con la flexibilidad, pero la integración es algo fundamental a la hora de poder realizar los diferentes tipos de análisis e integrarlo con otros CAD, ¿sí? No solamente porque estemos trabajando con SolidWorks Simulation me voy a referir a SolidWorks CAD, no, con cualquier otro CAD. Bueno, el soporte, obviamente, no solamente soportar localmente, sino la comunidad. Hoy la comunidad, MySolidWorks como primer lugar, y después todos los blogs, YouTube, tutorials, los cursos electrónicos. Hoy la comunidad es importantísima. Y finalmente, a lo que muchos estarán preguntando, accesible y rentable. Los pesos. Tiene que ser una herramienta que podamos adquirir. A este punto, en una palabra, alguien, porque hay una lista que la pensé
a partir de las distintas presentaciones que fui haciendo. ¿Alguien tiene otro concepto que se me está olvidando ahí en las preguntas? Después, ahora vamos a entrar más en detalle dentro de las soluciones. ¿A alguien se le ocurre otro concepto que me esté faltando? Edwin tenía ahí un problema de sonido, no sé si lo pudo resolver. Bueno, seguimos adelante. ¿Se entiende hasta ahora? Bien. Entonces, vamos con una pequeña encuesta. Esto es para ver dónde estamos, un poco para conocernos. La primera encuesta que me gustaría hacer es, ¿qué tipo de cálculo se está realizando hoy? Entonces, ahí ustedes tienen... Ahí tienen las votaciones. Es manual, significa que voy a hacer cálculos básicamente lápiz y papel, o una planilla de cálculo muy básica. Planillas de cálculo o software, digamos, analíticos, o software de elementos finitos. Bien, ahí tenemos ya. Vamos a esperar hasta el 50%. Comunidad de usuarios, me dice Alejandro, mientras esperamos. Sí, bueno, puse la comunidad, ¿no? Ahí, Alejandro. Bien, voten en el panel, voten en el panel. Ahí vamos a cerrar y vamos a ver los resultados. Bueno, si miramos los resultados tenemos, y esto cambia año a año, la respuesta C cada vez es más importante. El ganador de lejos acá es software de elementos finitos. Hoy la mayoría de las compañías están realizando este tipo de análisis. Créanme que hace 5 años el software de elementos finitos era un 30%. Bueno, y tenemos más o menos el 30% para cálculo manual y para planillas de cálculo. Entonces, vamos un poco para adelante ahora. Entonces, vamos a empezar con los niveles de consultoría. Y acá nuevamente, si me falta, traté de agrupar las que me fueron apareciendo a lo largo de las presentaciones, pero tenemos máquinas y mecanismos y control como la primera, estructuras, vibraciones y confiabilidad, minerías y procesos, gas y petróleo, energía, ventilación, contaminantes, aire acondicionado, equipos y maquinaria agrícola. Si faltó alguna, obviamente no vamos a cubrir todo, por favor envíenos un email y podemos también la próxima agendar un webinar específicamente en eso. Bien, vamos con máquinas y mecanismos de control. Entonces, cuando hablamos de máquinas, vamos a hablar un poco más específico. Motores, materiales, sensores. ¿Qué significa eso? Lo más básico, estudio de resistencias y deformaciones, análisis de mecanismos, optimización de componentes y análisis de durabilidad y fatiga. Estos son algunos de los análisis que a la hora de hacer máquinas nos van a interesar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, cuando hablamos de resistencia, ahí la pregunta es, ¿cuánto va a resistir mi producto? ¿Cuánto se va a deformar? ¿Sí? Son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Ahí es lo que estábamos viendo, una pinza, pero también podemos ver una estructura de perfiles. O sea, son diferentes tipos. En una máquina vamos a tener elementos sólidos. Acá lo que estamos viendo es un soporte, un elastómero, un plástico. Acá estamos viendo dilatación, por ejemplo, de un circuito integrado por temperaturas. Entonces,
son los distintos aspectos que tenemos que resaltar a la hora del estudio de resistencia. Pero si estamos hablando de máquinas, también lo que nos interesa son las uniones. Entonces, en el tema de uniones, ¿mis tornillos y pernos están correctamente dimensionados? ¿Qué dimensión debe tener mi soldadura? Entonces, en la parte de tornillería, lo que me va a interesar es verificar, por ejemplo, qué tornillos van a pasar la resistencia y cuáles no, tanto a tensión como a corte. En cordones de soldadura, bueno, ¿cuál va a ser mi cordón óptimo? ¿Estoy por debajo del límite? Si hablamos de punto de soldadura, ¿sí? Vamos a tener los diferentes puntos en mi chapa metálica. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Veo que se va viendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Por último, remover masa y mantener rigidez. Esto, acá es lo que estamos entrando en análisis topológico. ¿Se llegó a la mejor opción de diseño? ¿Tengo la forma óptima? Fíjense cómo podemos... Este es un caso de una escuadra un poco más básico, pero lo que hace es, a partir de la optimización, por eso la integración del CAD es fundamental, llego a la solución óptima. Cuando digo solución óptima es la que resiste con menor masa, es decir, con menor material. Entonces, terminemos con máquinas, control y mecanismo. En definitiva, por ejemplo, si máquinas, estos son casos reales que me han tocado resolver, el tema de ballestas o amortiguadores, ¿sí? Para camiones, etcétera, o también casos de fatiga, en temas, por ejemplo, de cilindros hidráulicos. Bien, a este punto me interesaría ir, vamos a, ¿qué tipo de problemas se enfrenta un poco para entendernos más? Yo sé que no vamos a abarcar todos acá, pero alguien ahí me había respondido al tema de plástico. ¿Qué tipo de problema están hoy trabajando? Más estructura. Obviamente va a haber personas que tienen dos o los tres, pero en mayor medida, ¿son problemas estructurales? ¿Son problemas de fluidos? ¿O son problemas plásticos? Ahí respondan, porfa, en el panel, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos que los problemas estructurales son los más, los abundantes, no significa que sean los más importantes, cuidado, porque en general lo que son, que casualmente tenemos 23% en fluido, 23% es plástico, las estructurales son muy amplios, es muy amplio decir estructural, pero los fluidos, los problemas de fluido y los problemas plásticos pueden ser, en general, son más profundos. Entonces vamos a ver un poco de eso. Bien. Sigamos adelante con las industrias. Vamos ahora a estructuras en general, vibraciones y confiabilidad. Y lo que vemos acá en estructuras pueden ser estructuras de un skid de bombas, una instalación, o, por ejemplo, como vemos abajo, una estructura metálica de un galpón con diferentes vigas y diferentes uniones. Entonces tenemos, para esto, ¿qué tipo de análisis tenemos que realizar? Estudio de vibraciones, bueno, algo que ya está muy, digamos, implementado y venimos trabajando hace rato, toda la parte de acelerometría y resonancia. Análisis de fisuras y fatiga, uniones por soldadura y pernos, y fluidos en tubería, esfuerzos en accesorios y por temperatura. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si la parte de fluidos,
crear curvas de rendimiento. ¿Cuál es la característica de mi bomba? Entonces, acá estamos en un problema fluidodinámico. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una bomba y estas son las curvas de mi bomba. O, por ejemplo, si tenemos una válvula, ¿cuál va a ser la caída de presión en esa válvula? Esta es una válvula globo. A medida que la abro, ¿qué tipo de problemas voy a tener? ¿Y cuál va a ser la performance? O, por ejemplo, tenemos este es un análisis de un polímero, de un plástico, un botón con grandes deformaciones. Si ahora hablamos, esto está muy de moda ahora con todos los temas que ya todo el mundo está al tanto de contaminación y de disipación. Fíjense el análisis de partículas, cómo se comportan las partículas en el campo de un fluido, los contaminantes, dónde y cuándo habrá mayor o menor condensación. ¿Cómo se portará un contaminante a lo largo, por ejemplo, de la salida de una chimenea y cómo afectará a los edificios? O, por ejemplo, algo que están trabajando muchas comunidades en respiradores, ¿sí? El análisis, por ejemplo, de una máscara, son todos los puntos que pueden atacarse. Este es un caso un poquito más, digamos, académico, que es un fluido más viscoso dentro de otro. Estos son casos fluidodinámicos. Identificar fuerzas y cargas. Acá muchas preguntas que nos hacemos en mecanismos. ¿Cuál será el torque y la potencia que voy a requerir para accionar un cierto mecanismo? ¿Qué fuerzas y presiones están actuando en mi diseño? Y acá viene la integración que les comentaba hace un rato. Este es un mecanismo, este es un análisis en general. Yo pregunté análisis de elementos finitos. Bueno, acá viene un análisis de elementos finitos, pero el análisis de mecanismo es otro tipo de análisis que tiene que integrarse con los análisis de elementos finitos. Entonces, o por ejemplo, ¿cuáles son los valores de las fuerzas en un tanque rompeolas? Acá se está acelerando un camión, ¿y cuáles van a ser esas cargas sobre un tanque rompeolas? Bien, volvamos a nuestro caso de estructuras, vibraciones y confiabilidad. Entonces, como ejemplo, ¿qué tenemos? Esto es lo que le decía hace un rato, acelerometría. Lo que ven ahí en pantalla es un caso que resolvimos hace un cierto tiempo con toda la parte de acelerometría. Muchas veces la gran pregunta es, ¿cuál es la carga en mi máquina? O sea, porque uno dice, bueno, mi carga está vibrando. ¿Cuál va a ser esa carga? Y no la conozco. Para eso lo que se requiere es medición con acelerometría e integrarla dentro de la herramienta de simulación. Eso hoy, nuevamente, como decía, hace 10 años era algo muy difícil, hoy es una realidad. Vamos entonces ahora a minería y procesos. Dentro de minería y procesos, ¿qué podemos estar hablando? Y acá los casos que yo identifiqué en general, el tema de chutes, cintas, tolvas, palas y molinos. Y también, como me agregan acá en el panel de preguntas, materiales granulares. Gracias, gracias Antonio. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente los tres ejemplos que estoy mostrando ahí, hay un elemento granular y la carga cambia, es distinta. Entonces, ¿qué tipo de análisis puedo hacer ahí? Optimización de los componentes, obviamente. Cuando digo optimización, acá es la optimización para el transporte del material en general. Análisis de frecuencia y cargas mayoradas. ¿Por qué? Porque voy a tener en un molino frecuencia. Está muy también de moda toda la parte de escaneos 3D y desgaste. Esta es la integración que hablaba hace un rato. Ya la simulación no tiene que ser una simulación de mallas, nodos, digo para los más viejos, y me incluyo. Mallas, nodos y puntos. No, hoy hay tecnología de escaneo 3D que tomo la malla y la importo en mi herramienta de simulación. Y así también analizo el desgaste. O estudio de un fluido para procesos. Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, todo lo que diga, la fatiga es fundamental en el tema de cuánto tiempo va a durar mi estructura. La fatiga acoplada al desgaste es fundamental. ¿Dónde va a estar el área de falla? ¿En qué momento va a fallar?
Acá me están hablando de si tengo un ejemplo de escaneo. Sí, ahora voy a mostrar un ejemplo de escaneo, justamente acá en minería. O, por ejemplo, chapa, todo lo que es análisis de chapa y conexiones. Todo eso, y dinámica. La minería, los procesos como chutes, cintas, etcétera, están afectados mucho por la dinámica de las estructuras. Preguntas de seguridad. ¿Cuál va a ser mi carga máxima? ¿O cómo se van a comportar mis productos sobrecargados? En industrias tan pesadas como las minerías, industria de energía y de procesos, justamente ese tipo de procesos muchas veces no tienen un control tan fino como puede ser el área de máquinas. Entonces tengo que tener una forma robusta de validar mis coeficientes de seguridad. ¿Cuándo y cómo van a colapsar mis componentes y dónde va a estar mi zona más débil? Son otras de las preguntas que me tengo que efectuar. Bien, entonces volvamos a estructuras y confiabilidad. Perdón. Ahí, minería y proceso. Eso es lo que quería. Bueno, ahí me había preguntado Iván si tenía un escaneo. Bueno, esa tolva que están viendo, es una caja de un camión, fue escaneada. Perdón que esto es que no voy a hacer 3 slides por cada caso, pero lo describo después si hay interés, podemos hacer un caso. Y lo que ven ahí en rojo, amarillo y verde son las áreas donde cae el mineral. Entonces, en función de dónde cae el mineral, se hace ese análisis. Como hablé de minería y procesos, lo que tengo acá es el techo de una máquina que entra a la mina. Ese es un ensayo de una bala de 227 kilos que cae sobre el techo. Entonces, fíjense nuevamente, tenemos material granular, dinámica, impacto y desgaste. Vamos a oil and gas, a gas y petróleo, energía y procesos. Bien, cuando hablamos de oil and gas, ¿qué vamos a tener que estudiar? Estudio del fluido de bombas y turbinas. Lo que ven a la izquierda es una conexión roscada, es muy usual tanto para lo que es tubos como para lo que son varillas de extracción. Optimización de componentes en régimen no lineal, ¿sí? Acá me aclaran engranajes, por supuesto, caída de presión e interacción fluido-estructura. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de caída de presión en un sistema, ¿dónde va a estar la caída de presión? Bueno, si bien este es un sistema muy simple, es un escape, pero lo que ven ahí son regiones de regiones permeables, filtros porosos. Entonces ahí puedo analizar la caída de presión. Por ejemplo, que tenemos ahí una válvula. ¿Cómo va a caer la presión del fluido a la válvula? ¿Dónde tengo la mayor caída? También esto puede ser para todo lo que es áreas de confort humano, calefacción y ventilación. Todo está para la parte energética. ¿Cómo va la radiación solar? ¿Cómo va a influir sobre mi edificio? ¿Cómo voy a analizar las regiones de mayor ventilación? ¿Cómo se sienten las personas dentro del sistema? Y finalmente, la reducción de material. ¿Dónde puedo remover mayor material? ¿Dónde debo agregar material a mi producto? Esto un poco va de la mano en la optimización, lo que mostrábamos hace un rato, ¿sí? Uso de resultados para decisión de mi diseño. Todo lo que hoy conexiones de oil and gas es crítico el análisis de optimización. Lo que muestro ahora es la optimización topológica. Es decir, la optimización topológica es el software diseña por uno. Es decir, saca la forma óptima de un sistema, en este caso un sistema de engranajes. Entonces, volvamos a oil and gas, que es nuestro penúltimo. Lo que tenemos acá es casos que analizamos, por ejemplo, una chimenea, el tiraje de una chimenea, lo que ven en el centro de la pantalla. Aquí es el análisis de una varilla roscada, es decir, las zonas de fatiga. Tema de tubería,
el análisis de tubería, y finalmente análisis de bomba, análisis de curva de bomba. A este punto, me gustaría hacer la última pregunta, para no cargar mucho con preguntas. Me falta una sola industria. Lista de cada usuario. Es decir, ¿en qué grado de urgencia considera que debería tener una herramienta? Los 50% está usando una herramienta de simulación, pero ¿en qué grado de urgencia considera que debería ser una implementación o de una herramienta de simulación, propiamente dicho, o un upgrade de su herramienta de simulación? ¿En los próximos 3 meses, en este semestre o en el próximo año? ¿Sí? Y yo diría, hay que contemplar que estos próximos 2 meses lo podemos usar para estudio, o sea que estos 3 meses en realidad es contando a partir de mayo. Bien, voy a cerrar acá y voy a mostrar. Interesante, interesante el nivel de en cierta forma, urgencia, ¿no? En los próximos 3 meses, alrededor del 40% está considerando, dentro del semestre otro 38, 40%, y en un cuarto, un 25% el próximo año. Entonces, claramente hoy es una realidad el uso de estas herramientas. Vamos a estar contactándolos también para ver qué más podemos hacer, algo un poquito más individual, para lo de mayor urgencia. Y vamos a nuestra industria final, que es la de ventilación, contaminantes y aire acondicionado. Lo que ven ahí, esto es, bueno, alguien me preguntó la parte aeroespacial. Hoy no traje nada de aeroespacial, pero si quieren, les puedo compartir lo que hemos hecho en la parte aeroespacial, con drones, etcétera. Lo que vemos ahí es la parte de edificios, evaluación de contaminantes y optimización de sistemas de aire acondicionado. No solamente de lo que son ambientes, sino también lo que ven abajo de lo que son la parte de los dispositivos de ventilación. Entonces, ¿qué tipo de análisis nos caben acá? Bueno, la mayoría fluidodinámico, obviamente, estudio de ventilación en edificios, análisis de concentración de contaminantes, que algunos ya los vimos, optimización energética de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Veamos algunos ejemplos. Entonces, todo lo que es, bueno, siempre que analicemos contaminantes y siempre que analicemos temas de ventilación, va asociado también la parte de vibraciones. ¿Por qué? Porque tenemos tuberías que van a tener que, la parte dinámica está asociada en todo lo que es interacción, flujo, estructura. Bien, yendo a la parte del fluido, ¿cómo va a disiparse un fluido? Lo que estamos viendo ahí es un exhausto. ¿Cómo va a ser el flujo alrededor de mis productos y dentro de mis productos? En ese caso habíamos un flujo interno y ahora lo que vemos acá es un flujo externo. Para el que preguntó de la parte de aviación, lo que estamos viendo acá, que es un poco más académico, es un flujo transitorio, ¿sí? Acá es un llenado de tanques. ¿Cómo se puede ir usando toda la parte de fluidos en distintos casos? O, por ejemplo, el estudio de partículas dentro de diferentes dispositivos. El cálculo de cargas de fluido también es interesantísimo. Lo que vemos ahí es un cartel y es la interacción flujo-estructura. Es decir, solo lo que voy a analizar es el fluido y luego voy a pasar todas las cargas. Perdón, discúlpenme. Ahí, vamos otra vez. Sí, gracias. Disculpa. Ahí vamos otra vez. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? ¿Quedó viéndose? Vamos otra vez. Vamos otra vez. Bien, vamos. Ahí está. Vamos otra vez. Ok, ahora sí. Olvidé de ocultar, disculpen. Entonces, vamos otra vez.
¿Sí? Gracias, gracias a todos. La parte de fluidos es cómo se va a comportar un fluido dentro de mi tubería. Para ahí este es un flujo interno. Para el que preguntó nuevamente la parte de la parte de aviación, ahí lo que vamos a ver es todo lo que es, en este caso, que es lo que decía hace un rato, es el flujo transitorio. Si viene un poquito más académico, pero esto lo que hace es desprendimiento de capa límite y de las vibraciones. O, por ejemplo, el análisis de llenado de tanques. Todo esto dentro de la misma herramienta siempre. Vamos ahora al cálculo de cargas del fluido. Entonces, cuando hacemos cargas de fluido hacemos primero un análisis del fluido. Esto se llama interacción flujo-estructura. Se hace un análisis del flujo. Por ejemplo, lo que ven ahí es un cartel y cómo va a fluir dentro de ese panel, y después cómo son las presiones obtenidas dentro de ese panel en mis tensiones y deformaciones. Y finalmente, la optimización. Si hablamos de optimización térmica, esta es una caldera. Entonces, ¿cómo puedo? Hablamos ya de optimización estructural, pero lo que estoy hablando ahora es de optimización térmica. En función de diferentes componentes, en este caso tenemos un circuito electrónico y cómo lo voy a ventilar a ese circuito electrónico, puedo hacer una optimización de cómo se va a dimensionar el intercambiador o dónde se van a poner los distintos dispositivos. Ahí también me pregunta, ahora vamos a ir con las preguntas de carga sísmica, etcétera. Entonces, para terminar, todo lo que ven ahí a la derecha, este es un análisis de un centro comercial abajo. Lo que ven en esta escala son las personas, y este es un análisis de un centro comercial, y lo que ven en estos escapes son las distintas columnas por convección. Entonces, esas son las 6 áreas de industrias que quería revisar con ustedes. Tengo una más, que es la agrícola, que esta solamente la quería mencionar porque la vamos a tratar en los próximos webinars, que es todo lo que son, de alguna forma es metalmecánica y estructuras, y se combina con lo que vimos en minería, que es toda la parte de tolvas y de mecanismos. La parte agrícola, yo sé que hay muchas personas que hoy están ahí, pero es lo que yo quería destacar, que vamos a incluirlo en nuestro próximo webinar. Bien, dentro de la comunidad y recursos, esto un poco lo hablamos. Por favor, dentro de mi sugerencia para los que están escuchando, usen la comunidad, usen principalmente, para destacar un solo punto aquí, el MySolidWorks. MySolidWorks y más que hoy estamos trabajando casi todo en forma remota, ahí tienen entrenamientos, tienen lecciones, básicamente está todo lo que hoy desde SolidWorks estamos concentrando todo en esa plataforma digital. Esto ya lo vimos, que son los distintos módulos, lo vamos a pasar. Entonces, en definitiva, flexibilidad y robustez es lo que tenemos que pedir a la hora de analizar una herramienta de simulación. Integración con CAD, fundamental. Muchas veces me preguntan, José, ¿y puedo usar otro CAD? Yo no uso SolidWorks, uso otro CAD. No hay ningún problema. Simulation toma cualquier CAD. No va a haber problema. Obviamente que si estoy dentro de SolidWorks voy a tener otras ventajas. ¿Por qué? Porque voy a hacer un análisis, por ejemplo, el de optimización dimensional, voy a poder realizarlo de una forma nativa. Si tengo un modelo importado, voy a tener que reconocer operaciones. La comunidad, como hablé, y lo que me habían hablado ahí, la comunidad de usuarios. Y finalmente, rentable, ¿no? Es decir, tengo que tener un licenciamiento que me garantice el uso. Bueno, particularmente
me gusta el licenciamiento perpetuo, aunque hoy muchas empresas están pasando a todo lo que está el licenciamiento temporal. Bueno, están las dos opciones dentro de SolidWorks, ¿sí? Vamos un poco a las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ir respondiendo. Me pregunta, vamos a ir por orden. Hay muchísimas, gracias. Ahí tienen el panel de preguntas. Si la hicieron antes, por favor, vuelvan a hacerla, porque es como que hay tanta y capaz que se quedaron al principio de todas. Sí, me dice, ¿tiene ejemplos de simulación? Me pregunta Luis, Marcelo. ¿Tiene ejemplo de simulación de flujo de corriente eléctrica? El tema de corriente eléctrica, o sea, si estamos hablando de campos magnéticos, lo tenemos dentro de otra aplicación. Hoy no traje ninguno, pero si por favor entre en comunicación conmigo para analizar ese tema de campo eléctrico, campo magnético. Ese análisis, me dice Santiago, bueno, no sé a qué análisis se está refiriendo Santiago, si me puede, seguro quedó en otra pregunta. El análisis de silos y tanques, me pregunta Lino. Sí, análisis de silo me ha tocado, justamente por eso la maquinaria agrícola, los silos es un tema aparte, porque el silo depende, no es lo mismo si es arroz, si es otro tipo de grano, varían las curvas de presiones sobre el silo, y dentro de SolidWorks Simulation se pueden poner esas curvas de presión. Acá le voy dejando mis datos también. Ups. Le voy dejando mis datos, ese es mi LinkedIn, si quieren comunicarse. Están también todas las webinars que voy haciendo, las voy subiendo ahí al LinkedIn. En los cálculos me pregunta Iván, en los cálculos estructurales, ¿los hace siguiendo el código ASI, ejemplo LRFD o ASD? Bueno, buena pregunta. Hay ciertos módulos que siguen la norma ASME, pero en general, a ver, la gran diferencia, y soy claro en eso, la gran diferencia, vamos a poner, hay software dedicados a lo que son reportes de normativas. Son para eso, son para hacer reportes de normativa. En general, SolidWorks Simulation es un software de cálculo general. ¿Qué quiero decir? Que no me ato a ninguna norma. No quiere decir que no pueda poner la norma, pero no, nuevamente, voy a seguir la norma ASME. Lo que hago en general, si tengo que seguir una norma, lo que suelo hacer en general, pongo los sensores de la norma y los verificadores correspondientes y me rijo por la norma. Pero claramente no va a ser un software si usted está buscando un reporte de norma específico. ¿Sí? En general, son cosas un poco diferentes. Iván? ¿Qué tipo de análisis se pueden realizar con la herramienta de corte, con herramientas de corte, CNC? Me interesa, me pregunta Saúl. Bueno, ese es un análisis bien complejo, la herramienta de corte. Ahí, Saúl, se pueden hacer análisis de cómo corta ahí tendríamos que ver cuál es el problema que se tiene, si es la fuerza sobre la herramienta de corte, si es cómo corta la herramienta. No son los de los análisis que yo les decía los más simples, pero sí se pueden realizar. Lo que hay que definir bien es qué interesa. Me dice Iván, me interesa la optimización eólica de un eje vertical. Bueno, Iván, la optimización eólica es uno de los temas más clásicos que tenemos en análisis de todo lo que es análisis fluidodinámico. Ahí, inclusive dentro de la parte de Flow Simulation, tenemos lo que es el análisis multivariable. Es decir, por ejemplo, si usted tiene que hacer un análisis de cuál va a ser la dimensión de la pala, la torsión, etcétera, se puede poner en ese análisis multivariable. Me pregunta Ángel. ¿Cómo nos comunicamos? Ángela a mi mail, me escribe un email y simplemente así. Y nos comunicamos así. Ahí está en línea, me dice Carlos, a ver.
¿Dónde quedaría, acá me pregunta, a ver, me dice Carlos, ¿dónde quedaría Abacus ahora, ya que por lo que veo se han involucrado hablando de elementos de software? Bien, Carlos, este es un webinar de SolidWorks Simulation, yo voy a hablar de SimuliaWorks en mis próximos webinars, que es dentro de Dassault, usted sabe, ya que hablo de Abacus, son las distintas áreas, las distintas herramientas de software. En mis próximos webinars voy a estar hablando de SimuliaWorks y de las aplicaciones junto a la integración con Abacus, ¿sí? No sé si después hay una pregunta en especial que tenga. Santiago, yo realicé un trabajo donde usé SolidWorks para realizar la pieza metálica y luego uso ANSYS CFX para simular el fluido exterior. Hoy SolidWorks hace análisis de fluido. Sí, Santiago, sí, como vimos los análisis de fluido que vimos recién. Después usted, si me quiere, me detalla qué análisis de fluido hace. Carlos, simulación para industria naval. Bueno, un gran faltante, Carlos, gracias. Mecánica de fluido. Sí, la naval es la que me faltó hoy. Vamos a tener que hacer una de naval, toda la parte de análisis de cascos, etcétera. Mauricio, simulación de volcamiento en chasis. Ese, sí me tocó, tenemos varios clientes que hacen análisis de volcamiento y ahí usamos simulación no lineal, dinámica, para ver, por ejemplo, lo que se analiza ahí es el área de vida, el espacio de vida, para ver si la estructura va a invadir el espacio de vida. Por favor, entre en comunicación conmigo, un email y yo le puedo mandar información de eso. Me dice Alberto, ¿el software realiza simulaciones o análisis de carga sísmica? Sí, señor. Mándenme, yo le voy a mandar hay una presentación, Alberto, donde trabajo con carga sísmica, es toda la parte de respuesta de espectro. Alberto, pero SolidWorks Simulation es un complemento y como tal debe estar hospedado en SolidWorks CAD. ¿Me equivoco? Me llamó la atención la afirmación de que SolidWorks Simulation no necesita SolidWorks CAD. O sea, lo que estoy diciendo es, a ver, no necesita el componente del CAD hecho en SolidWorks. La interfaz de SolidWorks Simulation es la interfaz de SolidWorks, está totalmente integrado, ¿sí? SolidWorks Simulation, hablar de SolidWorks Simulation y tener el CAD integrado, básicamente es la misma cosa. Lo que digo es que yo puedo traer una pieza de cualquier CAD dentro de SolidWorks, ¿sí, Alberto? Perdón si me expresé mal. Danini, ¿tiene simulación de inyección de plástico de colada fría y colada caliente? Sí, Danini. Esa va a ser tenemos un webinar de inyección de plástico. Por favor, me escribe. ¿Tiene simulación, ¿tiene simulación de empaque de envases líquido, estructura, carga vertical? Sí, señor, tengo todo lo que es la parte de, o sea, cuando digo sí es que tenemos caso analizado. Sí, toda la parte de pandeo por carga máxima en tanques, o sea, en recipientes plásticos y recipientes también metálicos. ¿Y cuál es la carga máxima, por ejemplo, que va a colapsar el recipiente? Ahí se pone el espesor, porque en general los recipientes plásticos, esos no son por inyección, son por soplado. Entonces ahí hay unas consideraciones especiales. Jesús, ¿tiene ejemplo de análisis estrés en soldadura de componentes SMD con tarjeta electrónica? No, Jesús, pero si me indica un poco más detallado, podemos verlo. Saúl, ¿qué tipo de análisis se pueden realizar con herramientas de corte? Bien, bueno, muchos, Saúl, se pueden hacer, desde la vibración de la herramienta hasta ver el corte. Me ha tocado varios. Nuevamente, no es fácil, Saúl, pero habría que ver qué es o el desgaste. Cálculos para ductos de ventilación. Sí, Juan, ese uso. ¿Qué recursos computacionales? Bueno, escríbame un email. ¿Existe simulación para acumuladores, Andrés, de gases de batería y sistemas eléctricos en autos híbridos? No conozco mucho de eso. Si me puede dar más detalles de eso. Licencias para estudiantes, bueno, Roberto, ahí me escribe para toda la parte estudiantil. Claro, sí, SolidWorks tiene toda la parte educacional.
SolidWorks puede simular EUDER, puede simular análisis de flexibilidad en tuberías. ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, sí, claramente. El análisis de tubería es otro clásico. General análisis de flexibilidad, lo analizan como viga, pero nosotros vamos, en general, me gusta dar un paso más allá, todo lo que le pasa a la tubería adentro, ir a los soportes, etc. Envío un email y le mando el material. ¿Algún ejemplo para la integración de varios complementos y, por ejemplo, utilizar simulación de fluidos, movimientos, para luego realizar un análisis? ¿Cuál es el método numérico que utiliza el software para la resolución de problemas? Me dice Fabio. Depende, Fabio. Si es la parte estructural, en general elementos finitos. Si es la parte fluidodinámica, volúmenes finitos. Y la parte de mecanismo, dinámica de cuerpo. Mauricio, ¿es posible hacer un análisis de volcamiento en un chasis de vehículo? Sí, Mauricio, ya lo hice. Después, si quiere, le doy más detalles. Santiago. SolidWorks hoy en día también analiza el comportamiento de fluidos, no solo de diseño y análisis del sólido. Bueno, depende. Si pongo partículas dentro del fluido, sí puedo hacer ese tipo de análisis. Puedo ver dónde va a ir a parar la partícula. Si hay otros tipos de análisis, bueno, hay muchas preguntas. Le agradezco muchísimo. Creo que nos estamos pasando. Verdad. Lo bueno de hoy es que estamos dedicando mucho tiempo a tratar de profundizar en todo esto. Entonces, ahí tienen mis datos. Yo voy a subir este webinar también a mi LinkedIn y bueno, nos vemos pronto en la próxima. Desde ya, muchas gracias a todos. Hasta luego.